¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos ustedes. Es para mí un gusto y un gran honor estar aquí acompañándolos en este importante evento de pymes, que en este caso toca a la mesa número 3 sobre vinculación academia-industria. Mi nombre es el maestro Raúl Martínez Flores, director de Concertación y Alianzas Estratégicas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, específicamente en la Dirección General de Capacitación, Adiestramiento y Productividad Laboral, desde donde impulsamos diversas acciones para fortalecer la vinculación entre instituciones educativas y empresas para el beneficio mutuo. En ese sentido, quiero presentar a los ponentes que hoy nos acompañan. Tenemos entre nosotros al ingeniero Francisco Javier Castañeda Marroquín, director general de Global Best Logistics Systems. Él es responsable de la estrategia de negocio y relación con IBM y Red Hat. En sus más de 20 años de trayectoria ha participado en empresas como GEDAS, Pluricom, Pentamex, Teletra, por mencionar algunas, desarrollando proyectos de integración de aplicaciones, ERP, portales web, CRM y gestión de la cadena de suministro. En lo académico ha impartido diferentes asignaturas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y la UNITEC, relacionadas con tecnologías de la información y comunicación. Entre las actividades que realiza se encuentra el desarrollo e investigación en nuevas tecnologías, entre las que destacan proyectos en movilidad, realidad aumentada y visión computacional aplicada para las industrias del transporte y de la distribución minorista. Ingeniero Francisco Castañeda, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Buenas tardes. Bienvenido. También tengo el gusto de presentar al ingeniero Víctor Cruz, socio director, fundador de TrustNet de México, ingeniero en electrónica especializado en comunicaciones por la UNAM, reconocido por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería, por IBM, por Sun Microsystems, entre otros, y con diversas certificaciones ejecutivas y comerciales, así como en temas de seguridad. Se desarrolló como consultor, creciendo en diversas compañías transnacionales como IBM México, en el que fue consultor en sistemas de seguridad, en el Buró de Crédito, TransUnión, en donde desarrolló esquemas y políticas para sistemas informáticos y perimetrales. Posteriormente fue consultor senior en sistemas de alta disponibilidad y seguridad en QoS Labs y entrenador para Sun Microsoft Systems en el mismo tema. Cuenta con experiencia en proyectos integrales de disponibilidad y continuidad de negocios obtenida en diversos sectores de la industria. Actualmente lleva 14 años en TrustNet de México, siendo socio director fundador, desempeñándose como gerente de ingeniería, posteriormente como director comercial, y después de 5 años empezó a ejercer como director general de la empresa, puesto en el cual se ha desempeñado en los últimos 9 años, en la cual siempre aplicó su máxima experiencia tanto administrativa como tecnológica para liderar a TrustNet y al grupo de empresas asociadas, logrando en conjunto con su equipo crecer y posicionar a TrustNet como una empresa líder en su ramo, estableciendo relaciones comerciales con empresas de calibre mundial como Cisco, VMware, Exinda, Oracle, Dell, Microsoft, Citrix, Raybird y la mundialmente reconocida MS2. Ahora Víctor Cruz y TrustNet están ofreciendo nuevas soluciones innovadoras, implementando toda la tecnología de Big Data a través de la nueva Brand Data Dashboards como parte fundamental de la estrategia global de negocio. Muchas gracias. Y finalmente al doctor Wilfrido Perea Uriel, exdirector general de CONALEP, quien es especialista en políticas públicas sociales, con 28 años de experiencia en el servicio público. Desde hace 22 años es profesor titular de la Universidad Nacional Autónoma de México, es columnista y analista político, autor de diversas publicaciones sobre pobreza en México y diversos artículos especializados. Doctor en alta dirección con mención honorífica por el Centro de Posgrados del Estado de México. Fue presidente del Consorcio Internacional para el Desarrollo Educativo y Económico de Canadá, Estados Unidos y México, que agrupa 80 instituciones educativas en dichos países. Recibió la medalla Gamino Barreda en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y maestro Alba, también agradecemos mucho la invitación y agradezco también a través de usted la invitación al doctor Sergio Carrera. Y sin más, comenzaríamos con esta mesa, con la participación
y el ingeniero Víctor Cruz. Bueno, respecto al orden de participación, serían 15 minutos a cada uno de ustedes y al final habría una sesión de preguntas y respuestas. Antes que nada, buenas tardes. Perdón por la voz, ando un poco enfermo, entonces, si no se escucha, me avisan, por favor. Voy a tratar de ser muy rápido. Pensé que tenía un poquito más de tiempo, pero veo que también vamos medio limitados en el mismo. Hemos hablado durante todo el proceso, durante todo el evento, de estadísticas, de números, de qué es lo que está pasando a nivel político, económico, social. Sin embargo, en ese sentido, a mí me gustaría hablar con ustedes de el insumo más importante precisamente relacionado en esta vinculación academia-industria. Que ese insumo, y quizás suena despectivo que lo mencione así, pues al final del día es el capital humano. Y yo creo que además de ser el más importante, es el más complicado con el que nos enfrentamos todos los días. Seguramente ustedes tienen mucha experiencia en ese sentido, ¿no? Y para empezar, quiero que nos hagamos estas 3 preguntas. La primera pregunta dice, ¿estudiamos lo que nos gusta? La segunda pregunta dice, ¿nos dedicamos realmente a lo que estudiamos? Y la última pregunta es, ¿tenemos éxito en lo que nos dedicamos? Son preguntas que quizá en este momento, y hablo en base a mi experiencia, llegó un momento donde me las comencé a hacer yo hace algunos años. Y sucede que soy ingeniero en electrónica, especializado en comunicaciones, y hoy día me dedico a algo completamente diferente. Yo creo que a muchos nos ha pasado eso en ese sentido, ¿no? Hablar del sistema educativo en México es bien interesante, es un gran reto porque, pues, de alguna forma dentro del sector público, quizá la forma en lo que los educadores están desde la formación básica, guiando a los alumnos, a veces no es la adecuada. Pero no solo eso, ¿no? Hablamos también de los diferentes niveles de educación. Sin embargo, en la educación media, en la educación superior, creo yo que lo que nos hace falta mucho es identificar precisamente a los alumnos. No solo identificarlos, sino saber cómo ellos pueden desarrollarse dentro del ámbito tanto académico como estudiantes como profesional. Pongo ahí como comparación a Finlandia y la gráfica del lado derecho en la parte azul. Pues es un país que la realidad es que ha sido muy exitoso durante los últimos años debido a que su sistema educativo ha sido un sistema educativo dual que les permite la combinación entre el talento y el conocimiento que se van de la profesión de alguna forma hacia lo que ellos desarrollan en ese sentido como sus talentos. Yo creo que en ese aspecto México tiene una gran oportunidad de desarrollo. Sin embargo, hace alrededor de 2 años con un grupo de amigos estábamos haciendo una evaluación de lo que la reforma educativa en ese momento mencionaba y nos encontramos que había cosas bien interesantes, había cosas realmente de mucho valor. Sin embargo, lo que decíamos es, híjole, esto funcionaría súper bien si fuéramos un país como Finlandia, donde son 5 millones de habitantes. Yo creo que aquí al menos la matrícula en ese sentido del sistema educativo son alrededor de 5 millones de alumnos al menos. Entonces los retos son completamente diferentes y en ese aspecto, pues obviamente el traer tecnologías en ese sentido del sistema educativo, tropicalizarlas es muy complicado, porque realmente el volumen en ese aspecto en nuestro país es mucho mayor. No solo eso, llegamos al momento en el cual pues estamos todos tratando de aprender lo que nos están enseñando en la escuela y de repente escuchamos al profesor, ¿no?, que dice, oye Víctor, no te muevas, pon atención. Sin embargo, nuestro cerebro funciona de una manera muy, muy interesante. Y yo creo que en ese aspecto, nosotros mismos, hasta como padres, tenemos la responsabilidad de guiar a aquellos que lo somos, a nuestros hijos y entender. Sucede que las diferentes formas de adquirir conocimiento varían dependiendo de la persona. Habemos personas que somos muy auditivas, personas que somos muy visuales, personas que somos kinestésicas, necesitamos estarnos moviendo en el lugar para poder asimilar lo que nos están explicando en ese momento. Si nosotros a veces como padres es complicado que identifiquemos a nuestros hijos cuáles son sus características cognitivas para que realmente ellos puedan comprender el mensaje que buscamos darle, desde el mensaje de siéntate y come, o sea, porque es algo muy, muy simple, pero la forma en la que entendemos es completamente diferente de cada individuo, de un individuo al otro. Entonces, imagínense
en ese sentido al sistema educativo, en la educación básica, cuando la maestra le dice, Juanito, Juanito, pon atención, porque Juanito está volteando a ver a la ventana y pues no está viendo hacia el pizarrón, pero está escuchando todo lo que la profesora dice, ¿no? O dice, Pedrito, Pedrito, siéntate, ya deja de moverte, por ejemplo. Entonces, todo eso va inhibiendo poco a poco el tema de nuestras capacidades cognitivas en ese sentido, y es a veces necesario que nosotros podamos ayudar a los niños, a los jóvenes, a que puedan entender y desarrollarse en ese aspecto. Algo muy importante en ese sentido es, a veces nosotros mismos, y seguramente nos ha pasado a la mayoría, nos sentimos hasta aislados en la escuela, ¿no? De repente soy el bicho raro que nadie le hace caso, me cuesta trabajo mucho entender, de repente fui bueno para las matemáticas, pero fui malo para la literatura o viceversa. Yo creo que todo depende de la forma en la que precisamente los académicos nos ayudaron, o nos guiaron, o debieron de hacerlo en ese sentido, ¿no? Y también de nosotros mismos como padres. Cuando estamos en la escuela y ya pasamos durante cierto periodo de educación básica, pues entonces empezamos a tener las influencias del entorno. Cuando nos damos cuenta realmente dónde vivimos, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que va a suceder en nuestro futuro. Y no solo eso, empezamos a tener las presiones de la familia, por ejemplo, las presiones de la sociedad. Y entonces empezamos a ver que para tener oportunidades necesitamos poder comenzar a tener un camino trazado que estamos decidiendo desde cierta edad, donde quizá la guía que tuvimos no fue la adecuada. Entonces llega el momento donde pues tendrá aptitudes para lograrlo. Hoy día nos encontramos con un problema muy fuerte. Mucha gente, muchos chicos de las nuevas generaciones, digo nuevas porque ya no soy millennial ni centennial, pero de esas nuevas generaciones que no encuentran su vocación, y entonces son chicos que están brincando de un lugar a otro, son chicos que desertan en las clases, son chicos que en los trabajos no duran mucho tiempo, como que los satisfactores que ellos están buscando no somos capaces de satisfacerlos como academia o como industria en ese sentido. Y ahí es donde todas esas cuestiones pues vienen a afectar la productividad de las empresas. Llega el momento donde llegamos a la universidad y entonces pues, tenemos que definir nuestro futuro. Y entonces estamos decidiendo si estudiamos algo relacionado con las ciencias básicas, con la parte de las humanidades, con la parte del arte, que obviamente si es en la parte del arte ya me imagino a nuestra familia, oye, pero es que mejor dedícate a estudiar derecho porque de pintor no vas a lograr nada. Y llega el momento de la necesidad, ¿no? Esa necesidad de la definición, esa necesidad que nos va a permitir a nosotros poder desarrollarnos o tener un desarrollo mermado por la misma situación del país, de la sociedad, del entorno, en muchos sentidos. Y ahí es donde nosotros nos preguntamos, o sea, ¿nuestra vocación, nuestro talento y nuestro conocimiento están alineados? Como les decía al inicio, yo estudié ingeniería en electrónica, hoy día hago algo completamente diferente. Me dediqué muy poco tiempo a la ingeniería y realmente en ese sentido, posteriormente me dediqué a otras cosas adicionales, como temas de recursos humanos, que no tienen nada que ver con mi carrera. Sin embargo, el entorno nos ha forzado, el entorno nos ha llevado por ese camino, pues para buscar en ese sentido tener un mejor desarrollo, no solo de nosotros mismos, nosotros como empresarios en ese sentido, en la industria, todas las instituciones públicas, yo creo que nos tenemos que enfocar en el desarrollo no de nosotros, sino de la comunidad, de la gente, de nuestros equipos de trabajo, y como consecuencia, pues eso traerá un crecimiento en muchos sentidos. Llega el momento de la graduación y entonces nos preguntamos, ¿y ahora qué sigue? Y ahí es donde la vinculación en muchas ocasiones de la universidad donde nosotros estudiamos o de la institución en la cual nosotros estudiamos puede ser muy buena. Y entonces pues tenemos acceso a ciertos programas donde participamos con ciertos sectores empresariales, empezamos a hacer prácticas profesionales, nuestra labor social. Sin embargo, la realidad es que en México todas esas instituciones, a pesar de que la vinculación puede ser buena, cuando llegan del lado donde hay que hacer las cosas, donde hay que trabajar, donde hay que enfrentarse a la vida real todos los días, la industria no lo toma en cuenta, sí. Y entonces, pues es que viene el que está haciendo sus prácticas profesionales y lo voy a poner a hacer esto, que realmente ni siquiera le ayuda al estudiante, bueno, en ese sentido, al recién graduado, al que está por graduarse, no nos ayuda ni para su desarrollo, ni para nuestro desarrollo, ni para el cumplimiento de nuestros objetivos como empresa, como organizaciones, como industria, ¿no? Entonces, ahí hay no hay una comunión entre una parte y la otra.
típicamente eso está más bien como que encontrado y está peleado. Entonces, nos mandan a los chicos para hacer servicio social y los mandamos por las tortas. Lamentablemente en México pasa mucho eso y es parte de esa desvinculación. Sin embargo, cuando ya estamos en ese sentido en el mundo real, pues tenemos que lidiar con todo el entorno, ¿no? El mercado, la competencia, las necesidades, requerimientos del mercado, la sociedad, la economía, la política. Hace un momento decían, de repente, el tema de los recursos públicos. O sea, las empresas hoy día, no cualquier empresa puede llevar a cabo un proyecto relevante en el sector público por el tamaño del riesgo que corre y por los recursos que se necesitan. Entonces nos empezamos a enfrentar a todos esos retos en ese aspecto y al final del día lo que buscamos es la generación del negocio. La generación de negocio que va a traer como consecuencia el crecimiento no solo de nosotros, sino de nuestros equipos de trabajo, de nuestras organizaciones, de nuestras empresas, de nuestra economía. Porque si nosotros podemos generar ese tipo de negocios y podemos afrontarlos, pues eso va a generar una derrama económica que va a traer como consecuencia crecimiento. Sin embargo, en México es muy complicado. Digo, yo creo que es el tema principal en el cual se ha tratado desde el inicio de las sesiones, cuando además nosotros como empresa tenemos que estar especializados, tenemos que hacer las cosas con mucha calidad, debemos tener diferenciadores contra el mercado, ser eficientes. Son grandes retos que hoy día son muy difíciles de cumplir en ese sentido. Lo que hemos encontrado es la conjunción adecuada. Si nosotros logramos la conjunción adecuada entre el capital humano, la tecnología y los procesos, que al final del día el proceso es la forma en la cual hacemos las cosas, si logramos una sinergia entre esos tres elementos macro, yo creo que podemos lograr muchas cosas, ¿no? Además de eso, yo siempre he considerado que, como bien lo decíamos hace un momento, lo que hace falta en México es darle valor a la sociedad, darle valor a la gente, darle valor en ese sentido de la productividad. Nosotros lo que buscamos en ese sentido, en la conjunción de esos tres elementos, es agregar valor a nuestra sociedad. Hay proyectos que obviamente van a ser para mucho beneficio para la gente en ese sentido, a la productividad de las empresas, lo que nos permite tener un crecimiento, de un desarrollo económico. Y pues hoy día, que justo estaba viendo una noticia en la mañana del tema de las refinerías contra el cambio climático, con respecto a las decisiones que en teoría va a adoptar el nuevo gobierno, pues yo creo que el medio ambiente es uno de los elementos también muy importantes y muy relevantes en los cuales tenemos que enfocarnos en todo nuestro esfuerzo. La conjunción industria-academia en ese sentido, yo creo que se puede dar perfectamente en estos elementos. Y ahí es donde nos puede servir esa conjunción y esa sinergia precisamente para poder hacer tomar estos tres elementos y poder darle valor a la sociedad, a la productividad de las empresas y al medio ambiente. Cada proyecto cada vez es más complicado, capital humano, tecnología, procesos y recursos. Hace un momento lo decíamos, ¿no? Hoy día las empresas tenemos que ser empresas multidisciplinarias. El reto es enorme. No todas las empresas tenemos la capacidad de ser multidisciplinarias. Y entonces de repente necesitamos al especialista en la parte de tecnología, pero como es un proyecto que lleva de alguna forma embebido un tema de ingeniería, pues necesitamos también un especialista en temas de ingeniería no relacionados con tecnología de información, pero además de eso sucede que tenemos que cuidar los temas de compliance, cumplimiento, regulaciones, necesitamos a la gente especialista en toda la parte normativa. No solo eso, pues de repente el tema de los recursos de los proyectos, ¿no? Recursos económicos, financieros, que son muy difíciles de conseguir, y necesitamos a aquel consultor que nos ayude para ver cómo podemos obtener a través de algún mecanismo relacionado con el gobierno, con la política pública o relacionado con alguna institución privada para poder obtener esos recursos. Y la justificación de todo eso, y seguramente ustedes lo han vivido, es muy, muy interesante, es muy complicado. Los riesgos son cada vez más grandes, los retos son cada vez más fuertes. Las empresas necesitamos tener mucho más conocimiento que antes, y no solo eso, necesitamos poder ejecutar. Somos muy buenos estrategas, típicamente en México. Sin embargo, en la operación, en la ejecución es donde nos empezamos a quedar cortos, es donde de repente empezamos a trastabillar, empezamos a tener tropiezos. Y yo creo que esos retos pues son de alguna forma muy difíciles de poder resolver, pero son resolvibles. O sea, nosotros podemos hacer lo que está de nuestra parte como empresas en cada uno de nuestros ramos para poder llegar a puntos donde podamos en conjunción hacer algo interesante en ese sentido con los proyectos. Hablábamos de conocimiento y talento, ¿no? El conocimiento es una cosa y el talento es otra.
Yo puedo tener mucho conocimiento en música, ¿no? Conocer la historia de muchos de los compositores más importantes del mundo. Sin embargo, si me sientan al piano, híjole, pues ahí me pierden. Entonces, cuando hablamos de conocimiento y talento, yo creo que a las instituciones académicas y a las instituciones privadas, empresas y a la industria, lo que nos hace falta es identificar realmente el talento de la gente y lograr esa conjunción con el conocimiento. ¿Cuántas veces encontramos que el conductor de Uber es un abogado, es un contador? No hablo tanto en este momento de la parte de tecnologías de información, porque yo creo que es un tema muy genérico, muy general, porque encontramos gente que se está dedicando a otras cosas alternativas en el comercio informal y que tienen estudios académicos de muy buen nivel. Entonces es ahí donde la confusión entre el talento y el conocimiento de repente no se da. Tengo un caso muy interesante. Había una persona que estudió ingeniería en sistemas, trabajó en una compañía, Icaflur. Él fue muy bueno haciendo su trabajo como ingeniero en sistemas en Icaflur, pero después de lograr cierto reconocimiento, lo que hizo fue renunciar y se convirtió en chef. Se llama Enrique Farget, lo pueden googlear, es uno de los mejores chefs en México, reconocido a nivel internacional. Su talento estaba en eso, y el gusto que él tenía por la comida en ese sentido y por ser chef, fue mucho más fuerte que el conocimiento que adquirió. Y entonces cuando tomamos esa decisión de ahora a qué me voy a dedicar, pues él, por cumplirle a su papá, porque así fue tal cual su experiencia, por cumplirle a su padre, estudió ingeniería en sistemas. Por cumplir a su padre, empezó a trabajar como ingeniero en sistemas. Le cumplió a su padre, obtuvo un reconocimiento y después le dijo, papá, a partir de ese momento voy a hacer lo que realmente me gusta. Y en ese momento tomó la decisión de convertirse en chef. ¿Cuánta gente no nos encontramos en ese sentido, con esa situación? Yo creo que nuestra labor, tanto como instituciones como iniciativa privada, instituciones públicas e iniciativa privada, es precisamente tratar de identificar el talento y, como decía hace un momento, y esa conjunción con el conocimiento para poder explotar en el buen sentido y desarrollar a la gente de nuestros equipos. Véanlo como un rompecabezas. Yo decía hace un momento, pues de repente nos piden a nosotros ser empresas multidisciplinarias, empresas que tenemos que ser especialistas en todo. Aun cuando seamos una empresa enfocada en tecnologías de información y dedicada a A, B, C, D, pero debemos de conocer de la parte comercial, debemos de conocer de la parte de cumplimiento y normatividad, debemos de conocer la parte legal. ¿Cuántos contratos hoy día no se firman que a pesar de que en teoría se va siguiendo los lineamientos, hablando del sector público, de la iniciativa privada, que dan los abogados, pero si no se tiene el conocimiento adecuado, hoy día la situación, en particular en los proyectos del sector público, son muy complicadas, muy complicadas, las responsabilidades son muy fuertes, y las responsabilidades son no solo para los funcionarios, obviamente son para nosotros como proveedores, y eso nos puede llevar a problemas muy graves si no tenemos el conocimiento. Entonces, cada parte es una pieza del rompecabezas. Y realmente lo que yo busco hacer, y en ese sentido lo que les vengo a proponer es que hagamos, así como mencionábamos hace un momento el tema de los clústeres de las compañías de tecnología, yo creo que los clústeres requieren ser multidisciplinarios, requieren ser clústeres que realmente se complementen una empresa con la otra. Está muy padre tener colegas en la mesa y de repente hablar de los mismos temas, ¿no? Es que fíjate que la tecnología de hiperconvergencia, bla, bla, está muy padre, pero cuando hablamos de un proyecto integral, que además hoy día yo creo en México lo que necesitamos son proyectos integrales, ya los proyectos son cada vez menos y más aislados y se están convirtiendo en proyectos más globales. Lo que necesitamos es tener precisamente ese conocimiento multidisciplinario y la única forma de lograrlo es dividir y vencerás, o únete y generar sinergias en ese sentido. Y entonces ya vamos a poder lidiar con todos los temas del entorno, como el mercado, la competencia, la sociedad, la economía, la política, la necesidad precisamente de o estabilizarnos, o ser rentables, o crecer. Porque son como que las tres etapas por las que pasan los mercados en diferentes momentos, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento donde la estabilización se tiene que comenzar a dar, después de eso la rentabilidad de forma global, pero realmente cuánto nos falta para llegar al crecimiento, ¿no? Y hago alusión otra vez a los finlandeses. Lo que los finlandeses tenían solo era madera. Y entonces ellos se enfocaron a sacarle provecho a la madera. Y ellos hoy día son uno de los países más avanzados en tecnologías relacionadas con la parte de los biocombustibles, con tecnologías relacionadas con la purificación de agua y la generación de energía. Y todo
en base a la parte orgánica. Utilizan prácticamente del bosque todo y además tienen un nivel de reforestación increíble. En México no estamos aprovechando muchas de las ventajas que tenemos por nuestros litorales, nuestros valles, nuestros bosques. Nos enfocamos a las necesidades de la industria, ¿no? Decíamos, pues la industria manufacturera que sigue avanzando y que va creciendo. Sin embargo, eso nos va a servir para mantenernos rentables, pero para nuestro crecimiento y para quitar esas dependencias de otros lugares y de otras economías, yo creo que necesitamos comenzar a desarrollar lo que nosotros tenemos aquí. Tenemos talento, tenemos capital humano de mucho valor, necesitamos generar sinergias. Y a pesar de que hoy día existen los clústeres, yo creo que la realidad es que las sinergias no se dan. Es muy complicado encontrar realmente las sinergias entre las empresas, iniciativa privada, sector público. Decimos que pertenecemos a un clúster, pero realmente eso no nos sirve hoy día de nada, creo yo. Creo que en ese sentido, digo, mi mensaje que va más que enfocado al tema de números y estadísticas, va enfocado a que tratemos de pensar qué es lo que necesitamos para los retos que siguen y en función de eso buscar un crecimiento integral, un crecimiento en nuestras organizaciones, un crecimiento en la sociedad, un crecimiento en la economía. Pues yo creo que la unión hace la fuerza y pues muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Víctor Cruz, socio director fundador de TrustNet de México. Continuaríamos con la participación del ingeniero Francisco Javier Castañeda Barroquín, director general de Global Best Logic Systems. Muchas gracias. ¿Sí se escucha? Buenas tardes, gracias por la invitación a participar en este foro. Estoy muy contento porque hay varias ideas que me encantan compartir para poner mi granito de arena en este tema tan complejo que es la vinculación de la academia con la industria. Les dejo algunas reflexiones, es de lo que voy a platicar hoy y para poder discutir y tener preguntas ricas después, espero, si nos alcanza el tiempo, voy a tratar de ser breve. Voy a saltarme esto. Quisiera pedirles por un momento que pensemos más o menos en, no sé, cuánta gente pueden imaginar junta. No sé, el Estadio Azteca tiene más o menos 87,000 personas que le caben, ¿no? Una manifestación en Francia, ahora con esto de los gasolinazos que están de moda en todos lados, juntaron un poco más de 100,000 participantes. Quisiera que pensáramos que según INEGI tenemos alrededor de 30 millones de jóvenes entre 15 y 29 años, más o menos 50 niños, 50 niñas, ¿sí? Que están en edad productiva, que están estudiando o están trabajando. Y les pregunto, no sé si hay alguien que quiera construir una pirámide en 6 meses con este volumen de gente. Tenemos muchas manos, tenemos mucho talento, es algo de lo que hemos estado platicando desde hace rato. Los números son interesantes, 33% asiste a la escuela, más o menos es el 62% entre 15 y 19 años, lo cual habla de nivel preparatoria, nivel medio, 26% entre 20 y 24 años, que es más o menos la temporada en que asistimos a la universidad. Son números muy grandes, estamos hablando de una mina de talento increíble, y a la cual no estamos accediendo de manera adecuada. Parece ser que ya vamos a tener algunos medios, pero la verdad es que los hemos descuidado bastante. 15 millones de jóvenes trabajando entre los 15 y 29 años y 60% informales. Son cifras que a mí me estremecen. La desocupación en la población, pues en el nivel de licenciatura tenemos el 4.4% de acuerdo a las encuestas estas que realiza el INEGI, es mayor que el 3.3% en general. Entonces la reflexión es, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo vamos a hacer que este talento lo podamos utilizar en beneficio del país? Y bueno, algunas carreras tienen hasta el 15% de desempleo y hay gente con maestría y doctorado que no encuentra trabajo. Eso es un fantasma terrible y la verdad es que estamos haciendo una tarea muy mala de vincular, precisamente en ese momento platicaron de esto, a la gente que está estudiando con los trabajos que hay y varios temas relacionados. Yo me acuerdo en mi tiempo, en los 90s, cuando terminé mi licenciatura, ¿sí? Era muy bonito, terminabas y podías acceder a un trabajo bastante decente, con un sueldo bastante bonito, y más si tienes un posgrado, pues aún mejor. Pero, por ejemplo, en mi caso, que es una de las cosas que puedo hablar,
lo que me desespera es que no hay investigación, es muy poca, el campo de investigación es limitado, ¿sí? La generación de conocimiento es muy difícil. Tenemos una industria que está dedicada a hacer maquila y mantenimiento. La verdad que aburrido. Bueno, en mi caso, hay gente que puede vivir de esto, pero la mayor parte del tiempo deberíamos estar dedicados a generar más cosas, generar conocimiento. Hay instituciones que están haciendo investigaciones que yo les llamo heroicas. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que no tienen vinculación, están tratando de generar tecnología, de generar conocimiento, de llegar más allá, pero no llegan a la industria. Nuestra industria no consume el Producto Nacional del Conocimiento. Eso es terrible. En aquel momento, para mí, yo soy ingeniero en electrónica también, y realicé una conversión de religión. Me volví a las ciencias computacionales. ¿Por qué razón? Porque si yo quería estar en electrónica, pues el destino era el mantenimiento y la maquila. Para mí no es lo que me gusta, de talentos y cosas tan naturales. Yo prefiero crear. Entonces, en ciencias computacionales, que son una de las ramas de las tecnologías de información, hay muchas cosas que se pueden crear sin ser tan intensivo. Perdón, pero ando un poco agripado. Tan intensivo en capital. Hay alternativas, al menos en aquel entonces había alternativas para poder desarrollarse. El conocimiento. Hablamos de sociedades del conocimiento. Antes era importante, ahorita es vital. Sin conocimiento nuestra sociedad no va a avanzar. Es súper importante que lo podamos capitalizar y utilizar. La industria en México se liga, ya lo había mencionado, de manera incompleta con las instituciones educativas. Ya no digo con las pymes, ¿sí? Estamos hablando de industria grande, de empresas ya bien establecidas, con grandes números de producción, se vinculan más o menos. Con las pymes es hiper complicado. O sea, una de las preguntas que tenemos es cómo estar siendo una pyme, yo soy una pyme, en el radar de las universidades para que podamos acceder a su conocimiento, que tiene mucho, pero no está liberado. Eso aunado a que el nivel de las instituciones, pues tenemos arriba, abajo, no es algo homogéneo, no podemos hablar de que todas las universidades, de que todos los preparatorios, todas las instituciones de nivel medio, superior y posgrado son iguales. Y en muchos de los casos lo que hace la diferencia es el propio alumno, dependiendo de qué interés tenga, qué talentos tenga, pueden hacer cosas. Tenemos temarios obsoletos o incompletos, que ahí quiero abundar un poco más adelante, y tenemos una enfermedad que platicábamos hace rato en la comida, que se llama incesto académico. Tenemos profesores que inmediatamente terminan su carrera o se van a dar clases en la misma institución, ni siquiera en otra institución, sino en la misma. Entonces es un problema porque retroalimentan ciertas ideas que no se reflejan en la práctica. Eso era importante cuando yo salí. Este es un tema que platicamos en los 90, un amigo y yo, y sigue siendo válido actualmente. Entonces son los retos que tenemos en la sociedad de conocimiento. En México, tradicionalmente tenemos múltiples formas de vincular la academia con la industria. Hay programas de prácticas profesionales, se mencionaban por ahí, que de verdad yo he tenido varias personas de prácticas profesionales, algunas muy dedicadas, otras no, pero la verdad es que es un término muy corto. Estamos hablando de términos entre 3, 6 meses, un año de prácticas profesionales que no están realmente integradas en el esquema de los cursos, en los temarios, y los profesores me abandonan a mis niños y los niños llegan y pues a veces los mandamos por las tortas, peor, ¿sí? Cuando hay muchas cosas por hacer y podríamos vincular de una manera mucho más efectiva las instituciones con el trabajo y que puedan adquirir conocimiento y reflejar que lo que están viendo en el aula realmente tiene aplicación práctica. Hay desarrollos de proyectos con universidades, es uno de los temas que a mí me encantan, pero de repente como que sí les gusta, como que no les gusta, como que no lo llevamos a término, y particularmente esto es una situación muy aguda en las pymes. A lo mejor en otras empresas más grandes no es tan difícil, pero en las pymes es difícil de conjuntar iniciativas de proyecto en las cuales podamos colaborar. Un tema que tiene más éxito es el de incubadoras de empresas. Yo veo que están tratando todo el mundo de sacar sus empresitas, de ser emprendedores. Es complicado, pero pues he visto gente que trata.
Obviamente no todas las empresas que se incuban realmente llegan a término, pero sí estamos intentándolo. Hay otras cosas, en todas he participado, por eso puedo hablar. Hay programas de aceleración empresarial vía universidades, que esa es muy divertida porque luego traemos a profesores, consultores que no traen tanta práctica y pues, tratan de explorar, no sé, negocios y cosas de esta naturaleza y como que no es tan exitoso. Hay consultorías especializadas donde tenemos algunos temas, puede ser CRM, puede ser marketing o cosas así, que permiten que la universidad nos asesore, nos dé ideas ya como empresarios. Y hay también modelos de calidad y referencia y cosas así. Por ahí hay uno que yo estoy certificado en Microsoft. A mí me encanta el modelo. Desafortunadamente, no hay continuidad en este país. Decimos una cosa en algún momento y 3 años, 6 años después nos las cambian. El modelo Microsoft a mí me encanta, funciona perfecto. Acabo de ayudar a una empresa que se certificara en CMMI a través de nuestro trabajo porque lleva un modelo de calidad y a pesar de que no éramos MMI, pudimos concluir el otro modelo. Ahora la pregunta es ¿por qué no tenemos continuidad en este tipo de cosas que le dedicaron mucho esfuerzo, se hicieron muchas cosas interesantes y de repente se dejan en la mesa? Bueno, creo que esto lo platicaron un poquito más en la mañana, entonces no voy a abundar tanto. Me gusta más el tema de generación de empresas, creo que ese tema es algo que debemos trabajar intensamente en México. Creo que es el camino más viable para el crecimiento. Unas estadísticas también, el 81% del empleo formal es generado por pymes y las TICs están crece, precisamente por la parte de que no son intensivas realmente en capital, aunque algunas veces sí, pero es muy fácil innovar en estas áreas, entonces están creciendo. Por cierto, tengo una reflexión, ¿cómo esperamos contratar gente si no tiene experiencia? Les pedimos unos 5 años de experiencia, pero bueno, lo dejo ahí al margen. La cultura emprendedora tiene poco arraigo en México. Nos cuesta mucho trabajo. Algunos consorcios que hay en el extranjero han hecho análisis y bueno, en México 36% de los jóvenes creían en oportunidades de negocio. En cambio en Guatemala, que Guatemala es mucho más pequeño y yo no lo siento tan avanzado, aunque he tenido clientes allá y son muy interesantes, hablan del 53%, Chile 56% o Colombia 52%. Y aquí en México, pues la mitad de las personas que entrevistaron tenían una fe en que podían emprender porque tenían las capacidades, pero pues en otros países se ve que tienen muchísimo más. Yo no entiendo por qué en México no. En México tenemos muchas cosas por hacer, hay muchas oportunidades, pero ese es uno de los temas interesantes. Entonces, para continuar, voy a platicar de algunas de las reflexiones. Esta es una propuesta, una repetida además, clásico. Cambiemos el temario para adaptarlo a la industria. Lo he visto como 20 veces, todo el mundo habla de ese tipo de cosas, pero yo me pregunto, ¿realmente el mayor conocimiento técnico mejora el desempeño de la gente? ¿Sí? Yo digo que no. Yo preferiría, porque luego me llegan chicos con capacidades muy profundas técnicamente hablando, pero no resuelven problemas con esas herramientas que adquieren. Yo preferiría que tuvieran más razonamiento lógico, que tuvieran más habilidades de autoestudio, que tuvieran más capacidad de trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque la parte técnica está avanzando, pero durísimo, ¿sí? Y no debemos olvidarnos de las humanidades, ¿sí? Es importante que las universidades no las olviden. Sí hay que ser técnicos, pero también hay que ser humanos, ¿sí? Hay que comprometer a los profesores en un círculo virtuoso de participación en las prácticas profesionales. Es una de las propuestas que traigo. Hay que hablar mucho con las universidades, mucho con el gobierno, para que los mismos profesores tengan algún incentivo por participar, porque ese conocimiento les sirve y nos sirve como empresarios. Y no hay que dejar a los niños ahí botados e incorporar más temas de emprendimiento en las escuelas. Algunas ideas que dejo ya para finalizar. 1. ¿Por qué no permitimos a los alumnos tomar clases directamente en las empresas? ¿Por qué no volvemos nuestras empresas aulas? ¿Sí? Donde puede participar el profesor, pueden participar los especialistas que ya tienen experiencia y crear un círculo virtuoso. ¿Por qué no tener prácticas profesionales de más larga duración? En algunos países manejan conceptos como el estilo aprendiz, que se manejaba mucho en las artesanías y oficios. ¿Por qué no tener años? ¿Sí? Pueden combinarse y puede hacerse un círculo virtuoso. Otra pregunta es,
¿Es posible que las universidades actúen como extensiones de nuestras empresas y de nuestra planta productiva? Hay retos ahí, hay que evitar esquemas de simulación. Lo que no queremos son outsourcings disfrazados. Lo que queremos son gente que pueda trabajar fuertemente con la generación de conocimiento. Hay preguntas también como los esquemas de remuneración para alumnos, para profesores y para los investigadores. ¿Qué debe ganar una persona que participe en este tipo de proyectos? Y hay un tema interesante en las sociedades de conocimiento, el derecho de autor. Estudiantes, profesores, investigadores, empresas, ¿es posible trabajar con temas de código abierto en México, en cuanto a conocimiento, donde todos podamos compartirlo? Y una cosa que no me gusta ver es las instituciones educativas convertidas solamente en centros de capacitación. Leí un desplegado de la UAM donde se quejaban del tema. Creo que son temas importantes que hay que tratar. Me gustaría platicar durante la sesión de preguntas de esto. Pero principalmente esto, el progreso de una nación sí está íntimamente ligado a la aplicación del conocimiento en las empresas, en la industria. Y la pregunta principal es ¿qué queremos para México? Gracias. Muchas gracias por su participación, ingeniero Francisco Castañeda. Concluiríamos con la participación del doctor Wilfrido Perea Curiel, director general de CONALEP. Por favor. Buenas tardes, muchas gracias a CONACYT, a la revista YouGov, a Infotec, por esta amable invitación. Pues es toda una oportunidad de hablar de un tema que no solamente me apasiona, sino que le he dedicado al menos los últimos 15 años de mi vida profesional. Se me invitó concretamente para exponer el caso de vinculación escuela-empresa como titular del CONALEP, pero lo cierto es que antes de esta responsabilidad fui coordinador de asesores del secretario del Trabajo, participé activamente en una de las políticas públicas de mayor brillo en la materia de vinculación, como lo es el Observatorio Laboral, y ya recientemente desde la Secretaría de Hacienda como director general de Política Pública Complementaria para el proyecto de zonas económicas especiales, concretamente en el tema justamente de formación de capital humano. Entonces, con un poquito de experiencia en la materia, puedo, y espero me disculpen el nivel de provocación, aseverar lo siguiente. En realidad, lo que como sociedad hemos hecho en materia de vincular al mundo de la escuela con el mundo de la industria, estamos verdaderamente en pañales. Me quedo con la apreciación de mi colega sociólogo de la mesa que antecede, cuando él se refiere a la política pública de la agencia que atiende a MIPYMES, y él dice que son más respuestas de orden político que propiamente a una agenda de productividad. Es el caso del sector educativo. En el sector educativo hacemos como que atendemos las cosas, hacemos como que tenemos comités de vinculación, pero realmente la vinculación, es cierto que existen todas estas modalidades y programas, incubadoras de empresas, pero la profundidad en materia de incidir en la productividad del país es verdaderamente marginal. Pareciera que es un problema de estructura que viene desde la propia filosofía del sistema educativo mexicano. El padre fundador del sistema educativo mexicano es un gran humanista, Vasconcelos, y pareciera que este sistema educativo está condicionado a tener precisamente un perfil muy volcado hacia las humanidades. O sea, no es gratis que a nuestros jóvenes, a nuestros muchachos, les encante la idea de estudiar historia, filosofía, humanidades, derecho, y que en contraparte la matrícula de las ingenierías, que son un aspecto fundamental para que despegue la productividad de una nación, no son tan atractivas para ellos. No es gratis, tenemos todavía una visión del sistema educativo propio de los años 60, de los años 70,
en mi caso, en mi familia, así se vivió. Es decir, tenemos todavía al general Cárdenas detrás de nosotros. Mi madre me decía, haz lo que quieras de tu vida, pero primero tráeme un título universitario y ya después tomas decisiones. Es decir, pareciera que si no se concluyen estudios universitarios, el éxito o la movilidad social no estuviera asegurado, y esto es absolutamente un mito. Esto no opera en la realidad del país contemporáneo. Tenemos, en el caso de CONALEP, el seguimiento de egresados que lo hacía una institución sumamente reputada como la Flaxo. El seguimiento decía que de los jóvenes egresados del CONALEP, arriba del 60% logran vincularse, logran colocarse en el mercado laboral, lo que es todo un dato. Además, en el área de la cual ellos son egresados, tienen un desempeño profesional, pero entonces ahí el tema es que a una institución como CONALEP se le quiere ver, se le quiere medir como si se tratara de un bachillerato general. Me explico. El problema fundamental del sistema educativo es que es muy diferente a otros sistemas educativos, cualitativamente al caso de Finlandia, porque estamos hablando de un monstruo enorme. El sistema educativo mexicano atiende a 36 millones de estudiantes en sus modalidades presencial, escolarizada, y a cerca de 31 millones en el sistema escolarizado, el que es propiamente obligatorio dada la Constitución. Esta educación es impartida por prácticamente 1,5 millones de profesores. A lo largo y ancho del país se imparte en aproximadamente 250,000 planteles. Perdón por abusar de las cifras, pero para mí es muy importante contextualizar de qué estamos hablando. Estamos hablando verdaderamente de un sistema educativo que es de los más grandes del mundo. Tan solo en América es el tercero más grande, solamente por debajo de Estados Unidos y de Brasil, en correspondencia justamente con su población. Luego entonces, en un modelo educativo tan gigante como el mexicano, con vicios de origen que tienden justamente a soslayar la importancia que tienen las ingenierías, con vicios culturales muy profundos, en donde pareciera que el joven que no egresó de la universidad no va a triunfar. Decía yo, de este seguimiento que hacía la Flaxo, los jóvenes egresados del CONALEP de 18 años lograban tener, depende en qué rama, pero había ramas, por ejemplo la aeronáutica, mecatrónica, que su primer ingreso rebasaba los 6,000 pesos, cuando está medido que el primer ingreso, no importa de qué universidad. Yo normalmente a mi hijo tengo un hijo universitario, le hago la broma, le digo, yo espero que cuando tú egreses de la universidad, tu primer sueldo sea una mensualidad de lo que yo pago por tu universidad, y yo creo que con eso todos, o sea, así sí le entrábamos, ¿no? Bueno, esto en la realidad no sucede así. Un joven egresado de la universidad hacia los 23, 24 años, en promedio, su primer sueldo difícilmente va a rebasar los 5,000 pesos, los 5,500. Aunado a ello, mi madre solía decirme que yo tendría que ser universitario porque no se veía bien que yo me llenara las manos de grasa. Es decir, hay un tema cultural ahí con la educación técnica, con los técnicos superiores. Pareciera que mi madre hubiera estado muy contenta si me hubiera visto de un traje corbata y detrás de un escritorio. Estos son elementos culturales que gravitan bastante a la toma de decisiones de los jóvenes. Decía Víctor que en tema de orientación vocacional tenemos un problema. Pues claro que lo tenemos. En 2018 todavía la presión por la matrícula de estudios superiores está dado en determinadas carreras que, créanme, no rebasa el número de 5, ciencias de la comunicación, derecho, entre ellas. No hay una correspondencia entre las necesidades de capital humano de las empresas con la oferta del sistema educativo mexicano. En realidad, básicamente se le sigue apostando a estas mismas carreras porque hay una trampa en ello. A ello está anclado precisamente la asignación presupuestal, y ello justamente complica que haya
impulso para otro tipo de profesiones. Quise exponer el caso de CONALEP, que me parece a mí una de las instituciones emblemáticas en materia de vinculación, porque habría que reparar justamente en la arquitectura de esta institución. En la junta directiva del CONALEP forman parte de ella el Consejo Coordinador Empresarial, la Canacintra, la Coparmex, en fin, estas cámaras están presionando, están dialogando constantemente con la dirección nacional para garantizar que la oferta educativa sea pertinente. Hasta 1995, de su creación, el CONALEP en el 79, en realidad fue un Día de los Inocentes, el 28 de diciembre de 1978, que el presidente López Portillo firmó el acta constitutiva de una institución tan importante, y se mantuvo desde sus orígenes hasta mediados de los 90 como una opción de carácter terminal, es decir, los jóvenes no podían continuar estudios hacia la universidad. El perfil de egreso era de profesional técnico y ahí quedaba, pues, pero no había una culpabilidad en que el joven no pudiera continuar sus estudios. El tema es que la educación superior se le apostó de manera muy fuerte para la cuestión de cobertura. Si alguno de los vicios gravitan y afectan severamente al sistema educativo hoy por hoy, es justamente el mito de la cobertura. Yo me permitiría decir que es incluso contradictorio con el sentido de lo que es una universidad el que todos los jóvenes necesariamente en edad tipo de hacer estudios superiores tengan que ir a la universidad. Creo que eso es de alguna manera contra la naturaleza de una institución de estudios superiores, cuando la apuesta, en mi opinión, debería ser estimular presupuestalmente y socialmente un poco más la educación tecnológica y particularmente la educación media superior de corte tecnológico. Vuelvo con la ponencia que me precede. Cuando Bombardier se instala en Querétaro, créanme que no empezaron a fabricar aviones, Lo primero que necesitaban eran técnicos intermedios que fabricaran arneses. Y esos técnicos intermedios que fabricaran arneses, básicamente yo estuve ahí, básicamente los armamos de la mano de la empresa, eran jóvenes egresados de CONALEP o de las universidades tecnológicas universitarias. TCU, que es nivel 4, no es nivel 5, todavía en aquel entonces no tenían la derivación para obtener el título de ingenierías. Entonces, allí, diríamos, tendríamos que hacer una recuperación bastante importante de lo que es la aportación de capital humano que están llamados a ser los técnicos intermedios. No todos tienen necesariamente que ser ingenieros. Deseable que lo sean, sí, por supuesto, pero hay que hacer esa valoración en términos sociales. En 1995, aquí se da un gran debate porque CONALEP toma la decisión de que a sus egresados les va a ofertar la opción del bachillerato. Y entonces el joven podía justamente culminar su formación profesional ahí o eventualmente, si así lo decidía, continuar hacia la universidad. Entre 2003 y 2007 hay precisamente un enfoque de la oferta educativa basada en competencias y es ahí donde yo tengo pues el alto honor de llegar al frente de la dirección del CONALEP en 2008 e impulsamos lo que es el modelo vigente hasta este momento, el modelo académico de calidad para la competitividad. Básicamente lo que yo quisiera resaltar aquí como una práctica de éxito del colegio es que se instrumentó un nuevo modelo porque, primero, así lo demandaba las características poblacionales de este país. El llamado bono demográfico, desde ese momento hasta la fecha, nunca hemos tenido un tan grande número de jóvenes en el país. Y lo que es muy significativo es que ya no los volveremos a tener. En ese bono demográfico más nos valía tener la capacidad de formar a esos jóvenes para que estuvieran en condiciones óptimas de ingresar al mercado laboral. La duda está si
si hicimos bien la tarea en la materia, ¿no? Se buscaba de que los jóvenes tuvieran mejores oportunidades para continuar con sus estudios, está el tema de calidad, y se trataba de seguir determinadas recomendaciones de organismos internacionales en materia educativa y de hacer recomendaciones para cada una de las carreras que nos formulaban las cámaras respectivas. Entonces, aquí quisiera, digamos, como bullet, una parte importante que yo tendría que transmitir en esta mesa a la que amablemente se me convoca, es que es necesario que en el diseño del mapa curricular de la oferta educativa, si quiere esto estar en matrimonio con la industria, con los sectores productivos, se involucren necesariamente a las cámaras. Ellos tienen que estar trabajando, ellos tienen que estar diseñando conjuntamente el mapa curricular de cada una de las carreras. No me quiero detener en esto, básicamente son los componentes que debería tener todo modelo, que es un diseño curricular pertinente, acorde a lo que está demandando el mercado laboral. Formación académica es muy importante. Si no se forman a los maestros en el nuevo modelo académico, está necesariamente destinado al fracaso una reforma de este tipo. No quiero no les voy a decir yo a ustedes lo que implica en términos presupuestales, justamente hacer toda una labor de capacitación de la planta docente para adecuarla al nuevo modelo. Ahí tenemos un problema bastante severo, porque pareciera básicamente que el sindicato, ese 1,5 millones de profesores, están presionando precisamente para que la reforma, no quiero decir para que la reforma no avance, pero que sí los tiempos sean mucho más lentos. El sistema educativo es un sistema bastante presionado en términos poblacionales, en términos políticos y también en términos presupuestales. Habría que replantearnos si realmente el dinero está destinado, está encasillado en donde debe justamente que dedicarse. Es el tema de vinculación al cual mi gestión se le dedicó bastante. Otro bullet que yo quisiera aportar a esta mesa es que las instituciones educativas ganarían mucho si conformaran los llamados comités de vinculación y se aseguraran que en estos comités de vinculación no solamente fueran representación social, sino que efectivamente fueran empresarios locales, empresarios de la región, representantes de la demanda de capital humano y que estuviera en todo momento dialogando con la institución para garantizar que existiera esa pertinencia. Y esa pertinencia no solamente en la oferta educativa, sino en los programas como prácticas profesionales, incubadoras de empresas y demás. El tema de gestión de la calidad es para mí una de las grandes tragedias del grueso del sistema educativo, porque me parece que en la ecuación apostarle a cobertura o a calidad, pues ostensiblemente la apuesta estuvo en materia de cobertura y se ha demeritado bastante el componente de calidad. Y en una institución como CONALEP, de lo que se trataba es que de cara a los sectores productivos no estuviera satisfecha con atender a su matrícula, que ascienden aproximadamente a 300,000 jóvenes, sino que tuviera la capacidad de capacitar a 300,000 personas en y para el trabajo, y ello garantizaría justamente no solamente recursos frescos para la institución, sino estar garantizando la actualización y la pertinencia de su propia planta docente. Básicamente, estos son los rubros que para mi gusto, como un tercer bullet en esta mesa, quisiera compartir, se deben contemplar por cualquier institución educativa que se precie de tener una efectiva vinculación justamente con la industria. Vinculación escuela-empresa, que es propiamente de lo que estamos hablando. Vinculación escuela-escuela, ¿de qué estoy hablando? Bueno, estoy hablando de que a lo mejor en el perímetro de un plantel del CONALEP había alguna universidad tecnológica que tenía mejores talleres o laboratorios. Se tienen que hacer los convenios, se tiene que hacer la vinculación entre el propio sistema educativo para que los jóvenes gocen justamente, no sé, de un brazo de robot, de un determinado taller, para que tenga un uso mucho más compartido. Después está el tema de vinculación escuela-comunidad. Se trata justamente de que el plantel está insertado en una realidad
social y que debe participar necesariamente en ella, y finalmente la vinculación escuela-gobierno que se tiene que dar en los tres órdenes de gobierno. En el aspecto de vinculación escuela-empresa, es mucho, créanme, lo que se tiene que hacer. Yo sé que la Secretaría del Trabajo, a través de la política pública, ha logrado mucho, y esto es reciente, básicamente me estoy refiriendo a los últimos 12, 15 años si acaso. Yo sé que la Secretaría de Hacienda tiene un gran instrumento que es el Comité Nacional de Productividad, donde se está discutiendo justamente la pertinencia de la oferta educativa, pero pareciera que la apuesta sigue siendo en este momento todavía por la cobertura y no necesariamente por la productividad, y ahí es donde me parece que estamos atorados. Tenemos que apostar al esquema de certificación de competencias laborales, porque ya no basta para cubrir esa necesidad de capital humano que están demandando las empresas con ser egresado de una institución. Bien puede ser una persona portadora de un certificado de esos de competencias laborales y eso garantizarle pues un adecuado desempeño laboral. En el caso de tecnologías de la información, lo que hicimos en el colegio, descubrimos que había certificaciones que para el sector son muy importantes, no nada más las de conocer, sino que hay certificaciones de marca como HP, como Microsoft, y bueno, hicimos un esfuerzo importante porque nuestros alumnos adquirieran paralelamente a su formación, vamos a decirlo, a su instrucción formal, este tipo de certificaciones. El modelo dual, se trataba, y lo decía el ingeniero, de autoría alemana. Yo acudí hacia 2008 por allá a firmar el primer acuerdo de voluntades para que nos diera el gobierno alemán pues apoyo técnico para que esto se llevara a cabo. Ciertamente el modelo dual tiene que ver mucho con la historia y con la cultura alemana, tiene que ver mucho con una visión, si quieren ustedes, hasta medieval, la relación entre el maestro y el aprendiz, pero lo que para nosotros tiene mucho valor es que al joven se le abran las puertas de la industria y que el joven se forme en la maquinaria, en el instrumental, en las condiciones de producción reales, de forma tal que cuando egrese no se genere este impacto brutal entre lo que le enseñaron en la academia y lo que le enseñaron en un colegio como el CONALEP, debo decir, en algunos planteles cuyos talleres y laboratorios están verdaderamente rezagados porque no hay ni va a haber presupuesto que alcance para actualizarlos, y si no hay, y no lo va a haber porque estamos ciertos de ello, entonces qué mejor que hacer estos mecanismos de vinculación, este tipo de convenios que les permita formarse en condiciones más auténticas, más cercanas a lo que va a ser su práctica profesional. Finalmente quisiera yo concluir, perdón por abusar del tiempo, los principales retos en materia de vinculación, desde mi lógica, serían lograr un mayor aprecio social para la educación tecnológica, en general, no solamente media superior, sino en términos generales, ¿no? Anclar el esquema de becas a este objetivo. Por ejemplo, algo que me gusta mucho de la política pública de años recientes es que para las jóvenes estudiantes, me refiero a las muchachas que decidan estudiar ingeniería, el porcentaje de beca es un poco superior, es un poco mayor, porque precisamente creo que ese tiene que ser el tipo de apuesta. Implementar campañas promocionales, fortalecer la vinculación con los sectores productivos, modernizar la infraestructura y equipamiento de los planteles, y si no se puede esto, porque, repito, nunca alcanza, se tienen que hacer convenios en la materia, incrementar la eficiencia terminal y ampliar el potencial de las instituciones como entidad capacitadora. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Wilfrido Perea Curiel. Continuaríamos ahora con la sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguien del público tuviera alguna pregunta para alguno de nuestros ponentes.
Buenas tardes. Mi nombre es Armando González, de la empresa Discovery On. Y lo que quisiera preguntarle al doctor Perea es, el año pasado tuve la oportunidad de visitar el sistema educativo de Michigan y algo que me llamó mucho la atención era, digamos que dentro de los mismos campus de las universidades había el nivel técnico, ¿no? O sea, ahí mismo en los campus estaba, digamos, el área profesional técnico a nivel medio superior, en donde tenían toda la infraestructura, desde maquinaria, instructores, maestros, pero lo más interesante es que la industria estaba vinculada. Desde que a uno lo recibe la universidad o esta área técnica, están las empresas como Bosch o como, digamos, como un primer front-end para los visitantes, mostrándoles lo que se hace ahí y los programas y cómo se hace. Pues los alumnos salen directamente vinculados o ya con un trabajo, con un nivel de ingreso aceptable, ¿no? Para la media de Estados Unidos. Pero algo muy interesante es de que son como programas que están ligados, porque dentro del mismo campus, la misma estructura del programa, cuando se termina el nivel técnico y el alumno quiere seguir estudiando, trabajando, la misma universidad les crea las condiciones para que eso se dé. En este caso, digamos, ¿cuál es la perspectiva de usted que trae toda esta experiencia, que pueda replicarse aquí en México algo de esta naturaleza, ¿no? Con permiso, gracias. A mí algo que me llevó poderosamente la atención es cuando acudía para hacer algún tipo de convenio a Estados Unidos o instituciones educativas de Europa y hablaba yo del tema de hacer linking de la vinculación. Les llamaba poderosamente la atención, decían, a ver, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? O sea, ¿no están vinculados? ¿No hay relación? ¿No? ¿Qué quiero decir, don Armando, verdad? Bueno, lo que quiero decir es que el sistema educativo, entre otras cuestiones que tiene, es que está altamente ideologizado. Al menos de la universidad donde yo egresé, no estaba bien visto, ¿no? Hasta años recientes, que hubiera una estrecha vinculación entre el sector productivo y el mundo de la escuela, porque se supone que es una universidad muy liberal y que no debía haber contaminación de los sectores productivos, en fin. Estas historias, la verdad, es que gravitan mucho sobre el sistema educativo mexicano. No, la respuesta es esa. Yo creo que la apuesta sería crear complejos educativos que vayan desde la temprana media superior, pasen por el técnico superior universitario, nivel 3, nivel 4, y vayan hasta el nivel 5, ingenierías o incluso los posgrados, y que estos complejos temáticos, como puede ser el caso, hay una experiencia ahí próxima, que es el caso del clúster aeronáutico en Querétaro, el caso de Chihuahua, estén justamente para servir las necesidades de formación del capital humano del clúster respectivo. Ya tenemos algo en la materia, pero repito, nos falta mucho, porque hay mucho ese peso de que las universidades son autónomas y que no está bien visto que estén tan estrechamente vinculados con la iniciativa privada.
incentivos para que los grandes monstruos universitarios saquen cada vez que tengo la oportunidad de charlar con los rectores de las universidades, primero es muy complejo encontrarlos porque la primera vez que yo me pregunté, o le preguntaron a mis mentores, oye, ¿cuál es el principal trabajo de un rector? Entonces me dice, pues, ¿cuál crees tú que es? Pues, cosas tan cándidas como que, no, pues él está por mejorar la educación. Y dice, no, el principal trabajo de un rector es conseguir recursos para su institución. Cuando uno ve la agenda de un rector, la mayor parte de los rectores de las universidades estatales prácticamente los pone el gobernador. Entonces, cuando uno revisa su agenda, el tipo se la pasa todo el tiempo consiguiendo recursos para su institución. Y que digas así, que le meta horas al tema de vamos a mejorar el producto que tenemos, vamos a medir el impacto que tenemos en la sociedad. Perdón, eso no existe, o si existe, que alguien me lo diga. Entonces, bueno, mi pregunta y mi propuesta es, ¿cómo somos capaces como sector que lo requiere, y también los que están adentro, de generar los suficientes incentivos como para que estas enormes instituciones decidan que quieren hacer este cambio? Muchas gracias. ¿Alguno quisiera responder la pregunta? Bueno, algunas ideas. Platicaba en mi presentación, uno de los temas que vi con algo de éxito, no el que yo quisiera, en universidades privadas, lo que mencionaba. Por ejemplo, el sueldo del profesor puede estar vinculado a los proyectos que realice en industria, no todo el porcentaje solamente a la docencia, sino un porcentaje determinado por asesorías, consultorías en la vinculación con las empresas. Tiene sus asegúnes porque no todos los profesores son capaces de hacer esto y no es su culpa, los hemos tenido algo abandonados en estos casos. Habría que pasar por el tema sindical, que es complejo, y en las universidades públicas es mucho más difícil, pero creo que sí hay manera de realizar estas situaciones si les ponemos la zanahoria, el objetivo de que realicen vinculación, realicen consultoría, que realicen ciertas actividades fuera. Hay temas muy importantes. Yo sí quisiera regresarme mucho a la sociedad del conocimiento. A mí me gusta mucho que haya trabajo para la gente, pero hay trabajos y trabajos. ¿Sí? Perdón. ¿Sale? A mí me encanta ensuciarme las manos. También estoy graduado técnico del Politécnico, la vocacional. Luego me fui a la UAM y luego fui al TEC de Monterrey. Entonces conozco más o menos los sistemas, di clases en varias universidades. El tema es qué clase de país queremos. Alguien que haga maquila, es urgente tener trabajo, es cierto, pero también necesitamos trabajo de mejor calidad, o sea, tenemos el potencial para hacerlo. Entonces, hace un tiempo platicaba para mi propia empresa qué es lo que quiero, mantequilla o cañones. Los cañones ganan guerra, pero sin mantequilla para que darles de comer a la gente, decía un economista, pues se muere. Entonces hay que graduar qué tanto de cada cosa queremos. Las universidades es similar. Tenemos que tener el objetivo de sacar graduados, comillas, pero también que esos graduados sean exitosos en la industria, que provean nuevas ideas, porque eso es bien importante, porque si no el país se queda estancado y la verdad es que el modelo maquilador a mí no me gusta. ¿Sí? Es bonito porque da trabajo de corto plazo, pero no garantiza que el país evolucione y tenemos el talento para hacerlo. De hecho, como mexicanos tenemos el superpoder de buscarle como sea para encontrar la solución a los problemas y eso nos lo respetan en el mundo. ¿Por qué no aplicarlo a los alumnos para que aprendan eso, a generar conocimiento y cosas de estas naturales? Sí, eso pasa porque tengamos, o sea, quiere generar recursos, está padre, vamos a traer proyectos, ¿sí? Traigamos proyectos, hay lana para maquinaria, hay lana para darle, ¿cómo se llama? La gente, a los estudiantes, nuevos cursos, nuevos recursos para poder realizar su actividad. Bueno, creo que me extendí un poco. ¿Alguien más? Por Bueno, cuestiones de tiempo, les pediríamos su comprensión para hacer llegar las preguntas por escrito. Y nada, les pediría ya para cerrar, si pudieran concluir, cerrar su participación en un bueno, minuto. con respecto precisamente a lo que mencionas relacionado con los rectores se la pasan buscando el presupuesto para sus universidades. Yo creo que algo que podría funcionar sería precisamente esa vinculación entre las universidades con la iniciativa privada y donde, como mencionaba Francisco, en ese sentido tengan retribución
A nivel de institución es importante que tenga retribución, a nivel del personal académico considero importante que tenga retribución, y la institución tiene que ir precisamente balanceando esa participación del lado de la iniciativa privada por parte de sus profesores y de sus alumnos, para que no se pierda el contexto básico del sistema académico, que es al final del día formar a los profesionistas. Pero yo creo que esa sería una de las opciones. Digo, en México, como veíamos de acuerdo a estadísticas, prácticamente el 86% de los empleos formales son debido a las pymes, son debido a las empresas. En ese aspecto, pues, si estas instituciones se comenzaran a vincular, si hubiera un organismo que les permitiera la vinculación a estas instituciones académicas contra la iniciativa privada y que este organismo intermedio pudiera entender perfectamente las necesidades de la industria para poder empatar todo lo que es el talento y el capital humano que va egresando o que está por egresar o que está en el proceso de formación, teniendo retribución, hasta disminuirían los temas de presupuesto en las universidades. Yo creo que sería una buena iniciativa. Lamentablemente, digo, y lamentablemente porque así sucede durante mucho tiempo, el ecosistema político, precisamente hablando de los sindicatos y de la política del país, en ese sentido, no ha permitido esa vinculación en muchos sentidos, como mencionaba Will hace un momento, ¿no? El ver que una institución se acercara a la iniciativa privada era mal visto. Yo creo que la ley tiene que ser flexible en esos aspectos, porque además hoy día la ley ni siquiera es flexible, y más con lo que ha pasado justo en los últimos años. Tiene que ser muy flexible y nosotros tenemos que hacer conciencia al respecto y tenemos que, nosotros como instituciones como educativas o como iniciativa privada, debemos tener conciencia. Hablaban de simulaciones hace un momento en una de las presentaciones, o sea, no podemos caer en ninguna situación de ese tipo, y ahí más bien sería buscar en conjunto que estemos sobre la línea adecuada para hacer crecer a los alumnos, para hacer crecer a la institución educativa y como consecuencia nosotros utilizar el insumo para hacer crecer a la iniciativa privada que pueda hacer crecer a la economía en ese sentido, ¿no? Gracias. Bueno, sí, brevemente, no me queda más que estar, y creo que ambos lo lamentamos, estar de acuerdo con la primera parte de su planteamiento. Hay que repensar el sistema educativo. Una universidad, cual sea, reacciona de manera muy lenta ante la necesidad de un grupo de inversionistas que en determinada región le estén diciendo que necesita determinadas carreras, porque está el sindicato, porque están los consejos académicos, por la burocracia tan compleja, porque el presupuesto ya está etiquetado, lo que sea. Comento eso porque entonces a lo mejor bien valdría hacer una valoración nueva de una institución como el CONALEP, de una institución como las llamadas universidades tecnológicas o los propios institutos tecnológicos que tienen de alguna manera un cuerpo más esbelto para reaccionar ante estas necesidades que le estén demandando los empresarios. Ya para concluir, quiero dar un comentario muy breve para complementar lo que aquí se ha platicado con nuestros ponentes. Un tema importante, fundamental, que también conlleva la vinculación, es elevar la empleabilidad. La empleabilidad entendida como la probabilidad de que un estudiante, un egresado o un trabajador se inserte con éxito en el mercado laboral. Todo ello implica, y a través de fortalecer o de mecanismos propicios de vinculación con el sector productivo, con la comunidad, con la vinculación, sean los esquemas que nos platicaba el doctor Wilfrido. Todo ello para fortalecer desde la necesidad, desde las competencias básicas, las técnicas que si bien son fuertes y que muchos sectores, no solo el de TI, manifiesta que los egresados, tanto técnico como superior, salen con competencias técnicas sólidas, pero falta fortalecer las competencias blandas, como lo mencionaba el ingeniero Francisco. Las enseñanzas blandas como trabajo en equipo, comunicación asertiva, colaboración, que incluso como el trabajo colaborativo, uno de los esquemas de trabajo de esta era tecnológica, sin duda falta desarrollarlos más para que eso responda a las necesidades de las empresas en la parte de resolver problemas de una manera más ágil. Y también desarrollar competencias tecnológicas, el uso de la tecnología independientemente de la profesión, para con ello tener competencias o un recurso humano
con una competencia mayor o una habilidad de innovación mayor, que permita a las empresas cumplir sus objetivos, crecer, innovar, transformar sus modelos de negocio e insertarse a nivel global en el mercado de TI, y también porque al final esto repercute en el crecimiento, en la productividad y en el desarrollo de nuestro país. Sin más, agradezco al ingeniero Francisco Castañeda, al ingeniero Víctor Cruz y al doctor Wilfrido Perea por su participación. Agradezco el espacio a Infotec y la presencia de todos ustedes. Muchas gracias por esta magnífica mesa. Muchas gracias.